Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros la review de dos ganzúas comerciales, dos ganzúas de rastrillado del fabricante alemán Multipick. Aquí lo tenéis en pantalla. Fijaros, estos son los mangos, con la particularidad de que han sido diseñadas por mi gran amigo y compañero el Locknoob. Fijaros, bien indicado en el mango. Dos diseños muy bonitos y muy eficaces. Enhorabuena, Ash, de verdad te lo mereces. Y que se denominan Monich y Abona, como podéis ver aquí en esta zona, en el mango. ¿Cómo son esas ganzúas? Fijaros. Fijaros qué ganzúas más bonitas ha preparado. Se trata de una ganzúa de 4 picos a diferentes alturas y de una ganzúa de 2 picos a diferentes alturas. Muy bonitas, muy eficaces y que, si os parece, pasamos a ver en detalle ahora. Vamos a ello. Bueno, antes de pasar a analizar los perfiles en detalle, le echamos un primer vistazo a toda la ganzúa y lo que vemos es lo esperado en una marca como Multipick. Fijaros, unos acabados perfectos. Ahí lo tenéis. Fijaros en los acabados, el pulido, incluso en los picos. No existe ninguna arista, todo está perfectamente pulido. Eso es algo que no es nada sencillo de conseguir. En el mango, logotipos, como podéis ver ahí, Multipick, diseñado por Locknoob, serie, número, nombre propio, Moniz en este caso, fecha de fabricación impecable. Todos los acabados impecables, tanto en el mango como en la ganzúa, y materiales de primera calidad, sin ninguna duda. En ese sentido, Multipick insuperable. Pero vamos a ver ahora cómo son los perfiles. Bueno, vamos a empezar analizando Abona, que sería esta ganzúa. Es una ganzúa de 4 picos, fijaros, tiene 4 picos a diferentes alturas. Inicialmente la primera impresión es que es una evolución del Bogotá. Vamos a colocar una Bogotá abajo para que la podáis ver. Fijaros, la Bogotá tiene 3 picos, pero si os fijáis cambia la distancia entre picos, se ha reducido la distancia entre picos y cambia la altura. La Bogotá puede resultar, es muy eficaz, pero puede resultar torpe en bocallaves pequeños, ya que hay mucha altura en los picos y puede que no circule con facilidad. Es una ganzúa que habitualmente se maneja moviéndola en este sentido. El hecho de tener 2 picos más bajos le da fluidez a la hora de manejarse dentro del bocallave y que se pueda manejar en este sentido mucho más fácilmente. En realidad sería una evolución o una mezcla de los dos conceptos de la Bogotá y del City Rake que tenéis aquí. Si os fijáis, en el City Rake hay unas puntas más altas, luego más bajas, luego más altas, luego más bajas. Coincide con la distribución de esta ganzúa y sería para poder manejarlo con el mismo movimiento que se maneja el City Rake, que sería rocking, más subiendo y bajando la ganzúa para buscar la codificación habitual en las llaves, en la mayor parte de las llaves. Más que este movimiento de entrada y salida en diferentes ángulos, sería un movimiento rocking, un movimiento en este sentido, que es muy eficaz. Es como más eficaz es esta ganzúa. Intenta reunir lo mejor de los dos mundos y lo consigue. Es una ganzúa que funciona muy bien en entrada y salida y que funciona muy bien en movimiento de rocking. Me encanta. Locknoob lo explica mucho mejor que yo en su canal. Tiene un vídeo dedicado a la presentación de sus dos ganzúas y os recomiendo que lo visitéis. Pero básicamente es esa la idea y funciona muy bien. Pasamos ahora a la ganzúa Abona, en la que sucede algo muy similar. Fijaros, aparentemente sería una evolución de el doble pico, la ganzúa de rastrillado doble pico, aquí la tenéis, pero nuevamente cambia el ángulo, cambia la distancia y cambia la altura. Esta se maneja con mucha mayor facilidad en un movimiento de entrada y salida, porque en realidad sería una evolución
más bien de la ganzúa Snake que tenéis aquí. Fijaros, esta es una ganzúa muy eficaz y muy ágil dentro del bocallave, se maneja con mucha facilidad dentro del bocallave. Si os fijáis, tiene un extremo en la parte trasera más alto y un extremo más bajo en la parte delantera, tal y como tiene la nueva ganzúa, y permite entrar y salir mucho más deprisa y permite llevar los pernos a una posición más alta manteniendo esa agilidad dentro del bocallave. Es una ganzúa también muy eficaz y sin duda de las dos es mi favorita. Es muy fácil de manejar y muy eficaz. Bueno, y ahora que hemos visto conceptualmente de dónde procede el diseño de las dos ganzúas, creo que lo mejor va a ser ver cómo funciona. Vamos a ver unas aperturas. Dentro vídeo. Ya lo habéis visto, funcionan y funcionan realmente bien. Voy a dejar enlaces en la descripción del vídeo a la web del fabricante por si queréis echarle un vistazo a estas ganzúas. Se comercializan a un precio de 10,90 euros. Si queréis estos materiales, con estos acabados y con estos diseños exclusivos, hay que pagarlo. No me parece un precio excesivo en absoluto por este tipo de ganzúas y con estos materiales y acabados. Funciona realmente bien. Además, si sois rastrilladores, creo que tenéis que probarlos, están muy bien. Y bueno, son unas ganzúas que recomiendo sin ninguna duda. Enhorabuena al Locknu por tu diseño. Enhorabuena, compañero, porque de verdad está muy bien. A Bona y Monit, una pasada de ganzúas. Y esta ha sido su review. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.